Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta lección 16 del curso Verdad y Certeza, sección 4. Quiero partir recordándole algunos temas evaluativos, quizás menos cómodos, pero que es importante que tengamos presente en nuestro horizonte. Y es que tenemos el 29 de octubre, está fijada la segunda prueba. Recuerden ustedes que la evaluación que tiene el curso son las dos pruebas escritas más el examen, que tiene un valor del 40% de la nota final y que es obligatorio. ¿Bien? Y no hay ninguna posibilidad de cambiarse de eso porque es el estándar fijo para todas las secciones del curso. Entonces, eh, en un poco más de 2 semanas más vamos a tener la segunda prueba. ¿Okay? Eh, las condiciones generales de esa segunda prueba, esto es algo que voy a volver a recordarles en su momento, van a ser las mismas que para la primera. O sea, vamos a dar un tiempo de aproximadamente 24 horas para contestarla. Va a ser una prueba con cuaderno abierto, o con libros abiertos, o con internet abierto. eh, y, eh, y en esa segunda prueba, lo que va a entrar va a ser todo lo que alcancemos a explicar hasta entonces. ¿Okay? O sea, desde la primera prueba, más o menos, si ustedes recuerdan, lo que hemos estado viendo durante este tiempo tiene que ver con relativismo y con teorías verificacionistas de la verdad. Las últimas lecciones hemos estado hablando de coherentismo. Entonces, yo creo que de aquí al término de la prueba estaremos todavía viendo teorías de la verdad, no habremos pasado a la siguiente unidad. No sé qué tan avanzado, ojalá estemos relativamente bien avanzados, pero sinceramente me interesa más que cubrir un montón de material, que ustedes puedan comprender razonablemente bien los temas que estemos discutiendo. Entonces, va a entrar hasta entonces. Y una cosa importante es que las lecturas asociadas a esa segunda prueba deberían ser, según lo que estaba planeado originalmente, las lecturas asociadas a la unidad 2, que son cuestiones de filosofía de la ciencia. Pero, tal como hemos ido avanzando, todavía no estamos metidos en temas de filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Lo que estaba asociado a esta, en fin, para la segunda prueba en principio eran eh, una selección de textos de Karl Popper, de Thomas Kuhn y unos capítulos de una introducción a filosofía de la ciencia de John Lewis. Bueno, no estamos muy metidos en eso y no vamos a estar metidos tampoco en las próximas sesiones. Entonces, he decidido hacer un pequeño cambio en las lecturas asociadas. Entonces, las lecturas de Popper y Kuhn van a tomarse de todas maneras, vamos a tomarlas, si no ahora, para el examen, pero las lecturas asociadas a esta segunda prueba van a ser solamente las... Esto que le estoy diciendo se los voy a mandar en un correo electrónico y en un anuncio después de clases, de manera que quede esto súper claro para todo el mundo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en vez de asociar a esta segunda prueba las lecturas que originalmente estaban previstas para la unidad 2, o sea, una selección de los primeros dos capítulos de La lógica de la investigación científica de Karl Popper y una selección de 3 capítulos de La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, más 3 capítulos de La introducción histórica a filosofía de la ciencia de John Lewis. Vamos a dejar solamente el último texto, que es un texto más general, o sea, cubre relativamente mayores temas con menos profundidad. Eh, y en vez de esas dos selecciones iniciales de Popper y Kuhn, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un texto que estaba asociado a la última parte del curso, pero que es un muy buen texto complementario a las discusiones acerca de las concepciones relativistas de la verdad, que es lo que estuvimos viendo también hace un tiempo atrás, que es el libro de Paul Boghossian, Miedo al conocimiento. Entonces, los
tres primeros capítulos del libro que a todo esto es un libro súper cortito, digamos, y que se los recomiendo que lo leen completo si pueden y les interesa, porque es un muy buen libro, muy bien escrito, muy claro además. Eh, entonces, eh, los tres primeros capítulos de Bogosian, que era algo que en principio iba a quedar para el examen, vamos a hacerlo ahora, porque va a tener que ver más con lo que hemos estado discutiendo sobre teorías de la verdad. Bien, bueno, esto que le estoy diciendo voy a volver a indicárselos por escrito en un momento más, después de clase hoy día en la mañana lo haré, pero ese es el cambio fundamental que vamos a estar haciendo para la segunda prueba. Bien, vamos ahora a, voy ahora a compartirles pantalla para que retomemos los temas que estábamos tratando en las últimas lecciones. Ustedes podrán recordar que lo último que hemos estado discutiendo ha sido cómo entender o qué tipo de características y peculiaridades tiene una teoría coherentista de la verdad. Se trata de un tipo de concepción antirrealista de la verdad, primero que nada. O sea, es una concepción en donde la verdad de una proposición está constituida de estados epistémicos nuestros. Ahora, ¿qué es lo que tiene de peculiar una teoría coherentista? Es que, ¿en qué consisten esos estados epistémicos? Bueno, no consisten en constataciones perceptivas inmediatas, como lo pensaría, por ejemplo, un neopositivista. Eh, Tienen que consistir ese estado epistémico por el cual uno llega a estar legitimado racionalmente en creer que P, que es aquello en que consiste que P sea verdadero, tiene que consistir en los vínculos inferenciales que tenga P con otras proposiciones. Es decir, el hecho de que una proposición esté justificada es algo que consiste en que esa proposición pertenezca a un sistema que tiene ciertas características específicas que hacen que cuente como coherente en el sentido preciso que interesa al coherentista. Y esto mismo, que es lo que hace que esa proposición se encuentre justificada y por tanto uno esté legitimado en poder aseverarla a otros hablantes, es aquello que hace que la proposición sea verdadera. Y ustedes saben lo que eso trae consigo. O sea, que las cosas son tal como la proposición dice que son, vale el principio de equivalencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos estado conversando en las lecciones pasadas tiene que ver con, bueno, y en qué consiste esa coherencia, ¿no? Ustedes recordarán que eh, si uno interpreta la coherencia eh, tal como uno lo haría si uno supone que el término coherencia se utiliza tal como ordinariamente lo entendemos, deberíamos pensar que un sistema de proposiciones es coherente si solo si no hay ningún tipo de incompatibilidad entre las proposiciones del sistema. ¿Bien? O sea que no hay contradicción entre las proposiciones del sistema. No hay ninguna dos proposiciones del sistema tal que uno sea la negación de la otra. Bien, de manera más general, las proposiciones que componen el sistema son todas ellas compatibles entre sí. Bien, pero claramente se puede ver que esto es excesivamente débil, porque lo que estamos diciendo simplemente es que, mira, no hay ninguna razón para pensar que la verdad de alguna de las proposiciones que componen el sistema, perdón por usar la palabra verdad, pero en fin, no deberíamos usarla si estamos, con ustedes estamos definiendo la verdad, estamos analizando la verdad como coherencia, así que la idea sería, el hecho de que una proposición diga cómo son las cosas, no debería ser una razón para que entonces las cosas no sean como lo denuncia otra de las proposiciones del sistema. Pero este es un vínculo demasiado débil, ¿no? Otra manera de interpretar la coherencia, que sigue eh, la manera además en que la coherencia ha sido formulada por filósofos que se han sentido inclinados a ese tipo de concepción de la verdad, a toda una tradición de idealistas, por ejemplo, en el siglo XIX, es pensar que hay coherencia entre las proposiciones de un sistema cuando cualquier elemento del sistema
esto es cualquiera de las proposiciones que forman parte del sistema, puede ser deducido a partir de las restantes proposiciones del sistema. Claro, esta es una conexión inferencial. Por supuesto, esto es muchísimo más fuerte que pensar que hay coherencia cuando no hay incompatibilidad. ¿Bien? Pero es demasiado fuerte, porque lo que estamos exigiendo es que asumir que las cosas son tal como las proposiciones de un sistema dicen que son, hace necesario que las cosas sean como la otra proposición dice que son. Entonces tiene que haber un vínculo deductivo entre una cosa y otra. Por eso que claro, y es muy extraño que ustedes se encuentren con ese tipo de vínculo en cualquier disciplina científica. Así que estamos pensando que una disciplina científica debería ser un ejemplo de una teoría relativamente bien justificada. Bien, entonces, la manera en que ha sido interpretada la coherencia y que ha parecido más razonable por los defensores de concepciones coherentistas de la justificación, lo cual vale para las concepciones coherentistas de la verdad, es pensar que lo que hace que un sistema de proposiciones sea coherente consiste, por supuesto, se requiere como un requisito mínimo de que no exista contradicción entre esos elementos. Por supuesto, si hay contradicción, bien, estamos mal, digamos, de entrada, ¿verdad? O sea, no tiene que haber contradicción, tienen que ser compatibles entre sí. Pero ese es el piso mínimo, la cota básica desde la cual tenemos que, es un requerimiento necesario para que un sistema pueda contar como coherente en el sistema en sentido relevante, pero no es suficiente para que sea coherente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, un requerimiento mínimo es que las proposiciones que constituyen el sistema deben ser compatibles entre sí. Pero, sobre eso, la coherencia de un sistema aumenta en la medida en que existan un mayor número de conexiones inferenciales entre las proposiciones que componen el sistema y en la medida en que esas conexiones inferenciales sean más fuertes entre los elementos del sistema. Por supuesto, la cota superior de fuerza es que haya una vinculación deductiva entre dos proposiciones del sistema. Eso es lo más fuerte que puede haber entre dos proposiciones. Pero estamos suponiendo de que, bueno, no se va a dar que todas las proposiciones estén conectadas entre sí deductivamente. Habrá proposiciones que estarán conectadas con, estamos hablando de esos vínculos inferenciales, son vínculos tales que suponer que las cosas son como una proposición dice que son, hace más probable que las cosas sean como otra proposición dice que son. ¿De acuerdo? O en otras palabras, esos vínculos inferenciales que estamos pensando los podemos representar de una manera probabilística, diciendo que, por ejemplo, la proposición A1 nos permite inferir a 2 cuando se da la siguiente condición probabilística, que la probabilidad de A2 es menor que la probabilidad de A2 condicional en A1. ¿Okay? Entonces, la idea sería, hay una conexión inferencial entre A1 y A2 cuando A1 eleva la probabilidad condicional de A2. O en otras palabras, suponer que A1 hace más probable que A2. Y por esa razón hay un vínculo inferencial. Y por supuesto, cuando estamos pensando en esos vínculos, como digo, inferenciales, ¿cuánto hace aumentar la probabilidad una proposición condicional? O sea, la probabilidad condicional puede tener naturalmente muchos grados, ¿no? Y en algunos casos puede ser que una proposición aumente o suba la probabilidad de otra proposición muy poquito. Y en otros casos más. ¿Verdad? Cuando hay un vínculo deductivo, ven ustedes, entre dos proposiciones, la probabilidad condicional de una respecto de la otra es 1. Y es el caso límite, que es el más fuerte. Pero aquí estamos suponiendo que hay una gradación continua de grados de fuerza en que se pueden prestar las proposiciones unas respecto a otras. Bien, entonces la cuestión es un sistema de preposiciones en la medida en que existan más vínculos inferenciales entre sus elementos. También uno puede suponer que a lo mejor no hay vínculos inferenciales directos entre los elementos de un sistema. Ahora,
indirecto sí tiene que existir entre todos los elementos del sistema, ¿de acuerdo? Algo así como, bueno, a lo mejor no hay una conexión inferencial entre uno y A2, pero sí hay una conexión inferencial entre uno y A3, y entre A3 y A2, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida en que haya mayor cantidad de vínculos inferenciales y esos vínculos inferenciales sean más fuertes, entre comillas, lo cual podemos representarlo de la siguiente manera, diciendo que la probabilidad condicional de esas proposiciones entre sí tiene que ser en lo posible más cercano a uno, que no va a ser uno, pero mientras más alta sea, entonces el sistema va a contar como un sistema con un grado de coherencia más alto. ¿Y qué cosas, por otra parte, van contra la coherencia de un sistema? Si lo estamos entendiendo así, ¿de acuerdo? O sea, como una red en donde hay todo tipo de vínculos inferenciados cruzados entre proposiciones, en donde la probabilidad condicional de cada proposición al ser parte del sistema es muchísimo más alta que tomar la proposición aisladamente. Bueno, algo que va contra la coherencia del sistema es que tengamos naturalmente proposiciones que estén desconectadas del sistema. Que a lo mejor no va a ser una desconexión total del sistema. Si fuera una desconexión total no tenemos mucho que decir, pero sí, la probabilidad del sistema completo, la coherencia del sistema completo va a bajar si tenemos, por decirlo así, bolsones de subconjuntos del sistema, en donde, aunque las proposiciones que forman ese subconjunto estén relativamente bien trabadas entre sí, o sea, tengan muchos vínculos inferenciales muy fuertes, este bolsón, por decirlo así, dentro del sistema, esté menos conectado con el resto. Ese es el hecho de que, por decirlo de alguna manera, si vamos a tratar de visualizarlo, el hecho de que el sistema no tenga, esto es metafórico lo que estoy diciendo, ¿eh? No se lo una densidad no uniforme, ¿de acuerdo? Algo así como si tuviéramos como grumos así. Insisto que no se tomen esto literalmente, ¿de acuerdo? Porque esto es como para visualizarlo, así como que tenemos una cuestión así y hay como ciertas cosas que son más densas que otras. Bien, bien. Si tuviéramos que representarlo de esa manera, donde hay más vínculos inferenciales y más fuertes y mayor densidad, y otros son menos densos, ¿de acuerdo? Entonces, si la densidad es menos uniforme, entonces lo que tenemos es un sistema que va a ser menos coherente. ¿Bien? Entonces, la idea sería que cuando tenemos un sistema de preposiciones que cuenta como coherente en este sentido, entonces, bueno, eso hace que las proposiciones que lo constituyen sean verdaderas. ¿Por qué? Porque pertenecen a un conjunto que cumple con la condición de coherencia. Ahora, eh, vamos a discutir una serie de dificultades que tiene las concepciones verificacionistas de la verdad en términos generales, lo cual vale naturalmente para las concepciones coherentistas de la verdad, que es un tipo de concepción verificacionista de la verdad. Estamos, imagino que se ubican en qué punto estamos. Eh, pero hay naturalmente problemas específicos para una concepción coherentista de la verdad. O sea, la concepción coherentista de la verdad está dependiendo de una concepción coherentista de la justificación. Y por tanto, hereda eh, los problemas, las dificultades, las cuestiones que hacen menos aceptable una concepción coherentista de la justificación. Noten, antes de entrar en esa discusión, que tenemos, cuando se trata de una teoría coherentista de la verdad, tenemos un problema eh, inmediato que surge cuando uno intenta entender la verdad como coherencia. Y es el siguiente. La verdad no parece admitir grados. O sea, el que una proposición sea verdadera o no lo sea, el que una proposición sea falsa o no lo sea, admitiendo que podría no ser ninguna de las dos cosas, es algo que no parece admitir grado. No puede ser algo así como que es más o menos verdadero. Claro, lo que sí puede pasar es que mi justificación sea más o menos fuerte, ¿no? Y eso claramente es algo que podemos ver
cuando se trata de esta manera de entender, por ejemplo, la coherencia. Es algo que hay cosas que aumentan la coherencia, hay cosas que bajan la coherencia. Por lo tanto, hay cosas que aumentan la justificación de un sistema de proposiciones y hay cosas que bajan la justificación. Y hay que hacer una suerte de compensación entre una y otra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace la compensación? Eso es un misterio, pero bien, pero es una cosa que admite grados, naturalmente, ¿no? Y en donde tenemos, por decirlo de alguna manera, que rankear y que ponderar entre sí distintos tipos de criterios para asignar la coherencia. Bueno, ¿cómo puede ser que algo que viene dado en grados me permita especificar cuándo se da que una proposición es verdadera? Que es algo que se da, como he dicho, o parece darse, eh, sin grados, sin vaguedad. O sea, noten ustedes porque esto es importante, ¿no? O sea, cuando estamos nosotros sosteniendo que la verdad de una proposición consiste en su coherencia, bueno, eso debe satisfacer el principio de equivalencia, ¿no es cierto? Y las cosas deben ser tal como la proposición dice que son. Entonces, claro, el que nosotros estemos aumentando o bajando el nivel de coherencia de un sistema es crítico para cuando lo que está anunciando ese sistema es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, por decirlo así, una variación muy chiquitita, quizás entre, no sé, el nivel de coherencia de un sistema, el que aumente un vínculo inferencial, aumentar un poquito la fuerza de un vínculo inferencial por aquí y bajarlo por acá, puede ser, os digo, crítico para que lo que se enuncia en ese sistema de proposiciones sea efectivamente el caso, ¿no? O sea, piensen ustedes si tenemos, no sé, digamos, ¿no? Un sistema de proposiciones que el Señor de los Anillos y que no cuenta como coherente según estos estándares que está estableciendo el coherentista, ¿no? Y súbitamente algo pasa y comienza a subir el nivel de estándar, ¿cachai? Entonces en un momento, en este continuo, en donde hay más y menos, bueno, si la verdad consiste en algo que o vale para una proposición determinadamente o no vale para una proposición también determinadamente, habrá un punto, ¿de acuerdo? En donde críticamente el sistema tendrá que pasar a ser verdadero y las cosas deberán comenzar a existir tal como se dice en el sistema, ¿no? Eh, entonces, dado que la verdad no admite grados y la coherencia sí, y expresamente, como ustedes pueden ver aquí, estamos explicando la coherencia de un sistema de proposiciones como algo que admite más y menos, que se ranquea según varios criterios que están en competencia. O sea, también ven ustedes qué es lo que significa un sistema en un caso real, digamos, hacer ese tipo de comparaciones, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo con un listado así, con un coherentrómetro o con un eh, algo así como que acercamos al coherentómetro y dicen, no, sí, sí, está aumentando, está aumentando, está aumentando. No, baja, cuidado, está bajando. No tenemos algo así como un coherentómetro para saber el nivel de coherencia de un sistema de proposiciones. Bueno, entonces deberíamos establecer, y eso hasta debería ser un límite arbitrario, digamos, decir, mira, cuando el coherentómetro te marque 0.75, estoy diciendo cualquier cosa, ahí es lo que sí es verdadero. ¿Sí? Y ustedes ven, en fin, lo extraño que es esta situación, ¿no? Si tengo el Señor de los Anillos complementado con las proposiciones que sean, y el coherentómetro me marca 0.74, pero de repente aparece, no sé, le agregamos más proposiciones al sistema que generan más vínculos inferenciales, que hacen que ciertos grumos, por decirlo así, desaparezcan o se suavicen, y súbitamente entonces el coherentómetro me marca 0.75 y ¡fa! En ese momento, o sea, quiero decir, no se trata de que el sistema de proposiciones haya adquirido cierto carácter. Como la verdad consiste en la coherencia, dijo, al momento que pasó el coherentómetro de 0.74 a 0.75,
A todo esto, antes de continuar, quiero insistir en esto. Esto es una metáfora, ¿ok? No existe el corentómetro. Me estoy burlando de esta teoría, porque no hay tal cosa, ¿de acuerdo? Bien, pero el corentómetro pasó de 0,74 a 0,75, o podemos hacerlo más extraño todavía, algo así como el corentómetro me marcaba 0,7498 y después pasa a 0,750001 y ¡swash! En ese preciso instante, viejo, lo que dice el Señor de los Anillos es verdad, ¿de acuerdo? Es algo entonces que en ese momento se produce la, no sé, la aparición en la realidad de las cosas de la Tierra Media, Gondor, el Señor Oscuro, las minas de Moria, Gandalf, los elfos, los orcos, los etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo sé que esto a ustedes les puede parecer una cosa un poco extraña. Es que lo es. Bien, es una consecuencia extraña. Y es un problema, uno de los problemas que hay que enfrentar en una concepción antirrealista, especialmente si entiende la verdad tal como la entiende el coherentista, ¿no? Bueno, pero entonces, como lo estaba indicando, un tema tiene que ver con esto, ¿no? Que la justificación, ya que esto es súper notorio, digamos, ¿no? Es algo que aparentemente admite grado. Por esa razón resulta fructífero e iluminativo modelar y representar los grados de justificación de una proposición mediante probabilidades epistémicas, usando cálculo de probabilidad, asignando una función de probabilidad que representa el grado de justificación de esa proposición. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque la justificación parece tener grado, ¿no? Si fue una cosa que se da o no se da determinadamente, entonces quizás no sería fructífero. ¿Para qué voy a estar usando una cuestión que se da o no se da? Representa algo que se da en grado para algo que se da o no se da. ¿Bien? Pero la verdad sí parece ser algo que se da o no se da. Y eso genera una inadecuación entre una cosa y otra, ¿no? Ahora, la concepción coherentista de la justificación que yo les he presentado no permite todavía efectuar una adecuada discriminación de sistemas de proposiciones que son simplemente una ficción de sistemas de proposiciones que en principio deberíamos tomarnos en serio, deberíamos contar como indicándonos cómo son las cosas por estar muy bien justificados o algo por el estilo. Nada impide que, por ejemplo, si pensamos en la coherencia bajo estos parámetros, no sé, supongamos que nosotros nos tomamos, queremos asumir, por decirlo así, el propósito, porque nos gusta mucho El Señor de los Anillos, de hacer realidad El Señor de los Anillos. Porque queremos que se haga realidad, porque encontramos fantástico el mundo que creó Tolkien y queremos que ese mundo sea nuestro mundo. Entonces, nosotros que somos antirrealistas y coherentistas, además, desarrollamos un plan para provocar el advenimiento de la Tierra Media. Nuestro plan es el siguiente. Vamos a dedicarnos el resto de nuestros días a suplementar el sistema de proposiciones del Señor de los Anillos para que adquiera el nivel crítico de justificación, el nivel crítico de coherencia, de manera que cuente como justificado. Y claro, ustedes ven, si además la verdad consiste en coherencia, eso no solamente va a hacer que el sistema esté justificado, va a hacer que el sistema sea verdadero y por tanto que las cosas sean tal como el sistema de proposiciones dice que son. ¿Okay? Entonces, aunque claro, uno puede decir que los tres tomos del Señor de los Anillos, que es un sistema de proposiciones, ¿de acuerdo? Es una secuencia de oraciones en un lenguaje que están teniendo un contenido, ese contenido son proposiciones. Bueno, tenemos nosotros un conjunto de proposiciones que conforman el Señor de los Anillos, que son muchísimas, ¿de acuerdo? Son tres tomos completos. Bueno, pero uno debe suponer que el coherentista va a decir, bueno, pero no es coherente porque no cumple con, en fin, los estándares
de coherencia que nosotros estamos estableciendo. Esto, que sean muchas proposiciones todavía no son suficientes, tienen que ser muchas más, tiene que haber muchos más vínculos inferenciales, tienen que ser vínculos mucho más fuertes, tienen que eliminarse las anomalías, tienen que bajarse estos, digamos, grumos, por decirlo así. Tiene que haber una densidad en las conexiones inferenciales que sea relativamente uniforme, y el Señor de los Anillos no cumple con esos requerimientos. Entonces nosotros podríamos asumir como decir, bien, nosotros vamos a conseguirlo, porque efectivamente faltan aquí. Entonces lo que vamos a dedicarnos a hacer es que cada uno nos distribuimos tareas y comenzamos a complementar el Señor de los Anillos, por decirlo así, llenando todos los huecos, porque el Señor de los Anillos nos dice que tomó desayuno, no sé, digamos, ¿no? Frodo Baggins, 5 años antes de iniciar la aventura del Señor de los Anillos, porque no es relevante, pero nosotros vamos a complementar eso, exactamente qué tomó desayuno, y de dónde salió cada poroto que comió, dónde fue cultivado, cómo creció, quién lo cultivó, cuánto se demoró en crecer, a quién se lo compró, cuánto le costó, cómo llegó a su mesa. Todo lo vamos a poner por escrito y vamos a complementar el sistema de proposiciones para que adquiera el nivel. Y supongamos que comenzamos a hacer esa tarea y comenzamos a completar volúmenes y volúmenes y volúmenes, suplementando la información y cuidando que el nivel de coherencia sea cada vez más alto. Entonces, un día jueves por la tarde, ya todos bien cansados, seguimos en nuestra tarea y en un momento, ¡tarán! ¡Tan, tan, tan, tan! Completamos el nivel de coherencia y el Señor de los Anillos ha venido a la existencia. Bueno, si a ustedes les parece que esto sería algo poco verosímil, eh, bueno, es que aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, nuestra intuición es que lo que diferencia una ficción muy coherente de una teoría bien justificada es que la teoría bien justificada tiene algún tipo de enganche con lo que nos muestra la experiencia, ¿no? Pero el coherentista de entrada está separando la justificación de ese enganche, o al menos eso es lo que está haciendo aparentemente. Por eso que, aunque no es un tema que vamos a tratar ahora, quizá si tenemos tiempo a fin del semestre, eso espero, podremos discutir un poco sobre esto. Pero lo que han sostenido algunos coherentistas es que mm, hay alguna manera en donde los sistemas que cuentan como coherentes reciban un input experiencial, o sea que la información perceptiva acerca del mundo sea de todas maneras algo que viene a alimentar el sistema, ¿no? Ahora lo hacen ellos de una manera bien peculiar, diciendo de que esa información perceptiva son lo que llaman creencias epistemológicamente espontáneas, así como, bueno, yo creo que hay un reloj sobre la mesa. Bien, pero eso no, ahí no estoy justificado. Estoy justificado cuando esa creencia que se formó porque sí, ¿de acuerdo? Sin que tenga justificación epistemológica, es de alguna manera absorbida por el sistema. Insisto que es un tema que no puedo discutir aquí, aunque habría mucho que decir sobre eso, pero esa sería la manera de enfrentar ese tema y es algo que no estamos aquí considerando, ¿no? Un segundo problema también, que tiene una concepción en estos términos, es que, claro, si ustedes están pensando que un sistema cuenta como justificado cuando tiene un grado crítico de coherencia, ¿de acuerdo? Medido por estos vínculos inferenciales y por la fuerza de los vínculos inferenciales, y uno puede suponer que sistemas que sean, en fin, que debamos tomar en serio, ¿de acuerdo? No van a ser como el Señor de los Anillos, ni van a ser como, no sé, digamos, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y aunque uno haga 50 secuelas, digamos, del capítulo, la 28ª trilogía del cuarto ciclo, y se siguen haciendo, en fin, no sé cuántas de Star Wars, lo que sea. Bueno, eso no va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser muchas proposiciones. Pero si son sistemas que tienen muchas proposiciones, eso hace que sea menos relevante también para la coherencia del sistema, las, digamos así, proposiciones marginales. Si tenemos un sistema que tiene millones de proposiciones que la constituyen
y están conectados entre sí por vínculos inferenciales en todos los sentidos, de muy fuertes y bla bla bla, etcétera, etcétera. Bueno, que yo saque una proposición marginal del sistema y la cambie por otra, no hace mucha diferencia. No es que uno saca la proposición y se cae todo, ¿de acuerdo? Uno puede suponer que hay ciertas proposiciones que tienen un puesto muy central, ¿no?, en el sistema de creencia, en el sistema completo, y que si uno las saca queda la escoba, digamos, ¿no? Como, no sé, el principio de no contradicción o una cosa así. Pero hay otras que son bien marginales, digamos. Entonces que uno podría sacarla y no parece que pasa nada, digamos, ¿no? Y uno puede sacarla y la cambiamos por otra, que es un poquito diferente, ¿no? Quiero decir, tengo el sistema completo, ¿de acuerdo? Voy a volver con el Señor de los Anillos como un sistema coherente. ¿Ya? Entonces tenemos el Super Señor de los Anillos, que es este sistema coherente, ¿bien? Y en ese sistema, Frodo Baggins, 5 años y 3 días antes de que comience la saga del Señor de los Anillos, comenzó a tener un dolor de cabeza a las 5:02 de la tarde. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo saco esa preposición? ¡Plic! Y la cambio por la preposición de que el dolor de cabeza de Frodo Baggins empezó a las 5:03 de la tarde. La diferencia es de un minuto y podemos hacerla a todas las chicas que queramos, ¿no? Bueno, no se va a caer el sistema. Ahora, uno dice, claro, si estamos pensando en la verdad, bueno, viejo, uno diría, oye, sorry, pero o bien el tipo empezó a las 5:02 de la tarde, o no lo hizo, pero no puede ser esta cuestión de que... Claro, pero estamos pensando en la verdad como algo que depende de estados epistémicos y depende en particular de una coherencia de un sistema. Y uno diría, a ver, si tenemos estos dos sistemas en competencia, ¿no? Y en donde toda la diferencia entre estos dos sistemas es que en uno el dolor de cabeza empezó a las 5:02 y en otro empezó a las 5:03. Todo lo demás igual, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia es mínima. E insisto que podemos hacerlo tan mínima como queramos hacerla. ¿Por qué razón tenemos que preferir uno respecto del otro? Claro, si uno es realista, es súper fácil, pues. ¿Por qué vamos a preferir? Dijo, porque le empezó el dolor de la cabeza a las 5:02, no a las 5:03. Esa es la razón por la cual vamos a preferir esto. Pero si uno está pensando que la verdad consiste en coherencia, ¿por qué razón deberíamos preferir un sistema de proposiciones más bien que el otro? Bueno, todo, como digo, todo lo demás está igual, digamos, ¿no? No el señor oscuro, ni la lucha por Gondor, y todo lo demás es igual. Toda la diferencia tiene que ver con este pequeño detallito que contiene. Bueno, no parece muy razonable que tengamos razones para declarar que un sistema es coherente y el otro no lo es. Bueno, como ustedes pueden ver, entonces, estas son dificultades importantes que tiene cualquier teoría coherentista y que afectan naturalmente a una concepción coherentista de la verdad. ¿Bien? Entonces, esto es una cosa que suele pasar en filosofía. Entonces, que uno, por decirlo así, hace el enunciado general de una teoría y suena interesante, pero cuando uno comienza a examinar las cosas en detalle, comienzan a aparecer los problemas, ¿no? Y esto vale no solamente para el coherentismo y las teorías antirrealistas, como vamos a seguir viendo, vamos a ver que también pasa una cosa así cuando tenemos teorías realistas de la verdad, ¿no? No es que esas teorías no tengan dificultades, las tienen, y tenemos que saber mirarlas, ¿okay? Bueno, yo sé que la discusión sobre el coherentismo es muy interesante porque teóricamente la idea esta de que la justificación este rol holístico es una idea que tiene un interés teórico grande, por lo menos lo ha tenido para mí, no sé por ustedes, pero vamos a dejar a un lado el coherentismo, o sea, la concepción de la verdad, en donde la verdad de una proposición consiste en su coherencia con otras proposiciones con las cuales conforma un sistema, para ahora volver a enfocar, o sería desenfocar, digamos, ¿no? Estamos fijando en un detalle en la teoría coherentista de la verdad, que es un tipo de teoría verificacionista de la verdad.
Y ahora vamos a volver a enfocar las teorías verificacionistas en bloque, incluyendo las coherentistas y las que no son coherentistas. Por ejemplo, las teorías que dicen que la verdad es aseverabilidad garantizada racionalmente, o es aceptabilidad racional, o es como la entendían los neopositivistas, que es el poseer un conjunto de evidencia empírica de carácter observacional, o cualquiera de estas, ¿no? Lo cual incluye el coherentismo, naturalmente, pero estamos viendo en bloque todas estas concepciones de la verdad, en donde la verdad consiste en que lleguemos a poseer evidencia que nos haga racionalmente justificados en aseverar la proposición, o en aceptarla, o en creer que la proposición dice cómo son las cosas, etc. Y vamos a considerar ahora eh, algunos problemas que tiene una concepción verificacionista tomada de manera general. Insisto, no estamos hablando de los problemas específicos que tiene la concepción coherentista, que tiene que ver con las cosas que estábamos discutiendo, todo el Señor de los Anillos y bla, bla, ¿bien? Que es lo que diferencia un conjunto, una novela coherente de una teoría bien justificada, etc. Estas son dificultades que tiene cualquier concepción verificacionista de la verdad. Y son dificultades que, como vamos a ver, han sido la principal motivación para que se introduzcan teorías antirrealistas sofisticadas de la verdad. Recuerden ustedes, volvamos también a este cuadro general con el cual partimos este examen, que estamos viendo tres grandes familias de teorías antirrealistas de la verdad. Las teorías relativistas, en primer lugar, las teorías verificacionistas, que es lo que estamos viendo ahora, en donde la verdad se identifica con verificación, o sea, con poseer cierta evidencia que me hace que yo esté racionalmente justificado en aceptar una proposición. Y luego vamos a ver como un tercer grupo las teorías que podemos llamar sofisticadas porque aquí lo que hace que una proposición sea verdadera no es la evidencia que tengamos ahora, aquí, en las circunstancias presentes, sino que es evidencia que tendríamos en circunstancias idealizadas. ¿Bien? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son ciertas razones que han conducido a los antirrealistas más sofisticados. Por eso decimos que son sofisticados, porque el tipo es más consciente, ¿de acuerdo? No es un tipo que tira así, sí, la verdad es verificación, sino que es un tipo que más o menos cacha diciendo, hay problemas, entonces tenemos que cuidarnos de esos problemas, tenemos que mantener la idea central del antirrealista, pero tenemos que tomar algún tipo de precauciones contra estas dificultades y por tanto, en fin, vamos a sofisticar, a complicar la teoría respecto de su formulación inicial. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas dificultades? Yo me voy a fijar básicamente en tres dificultades. ¿Sí? Las primeras dos dificultades tienen que ver con ciertas características que posee la justificación por la cual nosotros llegamos a aceptar una proposición. No estoy hablando de justificación idealizada, estoy hablando de la manera en que nosotros usualmente llegamos a estar justificados en crear una proposición. Y la tercera tiene que ver con una consecuencia del principio de equivalencia que mencionamos al comienzo del semestre. Si ustedes se acuerdan, es algo que mínimo cuando comenzamos a tratar sobre el concepto de verdad y que tiene incidencia aquí, ¿no? Era algo que yo en su momento les dije, ojo con esto porque esto va a tener importancia. Bueno, ahora vamos a ver por qué tiene importancia. Tiene que ver con la conmutación de la verdad con la negación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que, ¿cuál es el problema? Estos dos tipos de problemas que vamos a estar viendo aquí. El que alguien, un sujeto, puede ser un sujeto individual, puede ser una comunidad de investigadores, en las circunstancias actuales, o sea, dado la forma en que se desarrolla la empresa científica, lo normal es que cuando estamos hablando aquí de un sujeto es una comunidad de investigadores que están trabajando en conjunto. ¿Bien? El que un sujeto llega a tener justificación
para aceptar racionalmente una proposición tiene que ver con el grado de evidencia que llega a poseer en un momento. Ahora, esa evidencia en las circunstancias normales es evidencia que puede verse desvirtuada por evidencia ulterior. Quiero decir lo siguiente, este es el fenómeno al cual quiero yo referirme. Cuando uno llega a adquirir evidencia que me hace a mí estar legitimado racionalmente para aceptar que es el caso, siempre cabe la posibilidad de que en tiempos posteriores yo adquiera otra evidencia diferente. A lo mejor que puede ser evidencia confundente, digamos, o sea, la situación epistémica puede ser que yo vaya mejorando, que al principio yo pensaba que P equivocadamente y después llega información adicional y dice, ah, chuta, me equivoqué, y en realidad llego a pensar que no P y efectivamente no P. La situación también puede ir a peor, digamos, puede ser que yo estaba bien, digamos, efectivamente creía que P y P, y después llegó información ulterior, que era información que me hacía pensar que no P, y ahora yo llego a pensar que no P y quedo peor que al principio. Entonces, un sujeto racional va a ir adecuando sus creencias, las proposiciones que acepta, de acuerdo a la evidencia que va recibiendo. Y esa evidencia puede ir apuntando en sentidos distintos. Puede ser que vaya corrigiendo la evidencia que tenía en un tiempo inicial, en un momento previo, o aquello a lo cual apuntaba esa evidencia en un tiempo inicial. Este fenómeno en donde uno tiene, por decirlo así, información o evidencia que apunta en un sentido y que después llega evidencia ulterior que parece apuntar en un sentido diferente, en epistemología se lo llama un defeater, que podemos traducirlo como un desvirtuador, o algunos lo han llamado un derrotador, porque to defeat en inglés es derrotar, ¿de acuerdo? Entonces, es como que tengo un grado de evidencia para P y después llega un defeater, un derrotador que derrota esta evidencia y entonces ya no estoy justificado en creer que P. Un derrotador, voy a hablar de desvirtuador, ¿de acuerdo? Porque de esta forma suena muy feo, porque desvirtúa la evidencia inicial. Entonces, si yo tengo una cierta evidencia para P, un defeater, un desvirtuador, puede aparecer con posterioridad y puede mostrarme que, por ejemplo, la evidencia en la cual yo estaba contando no era confiable. O también puede suceder que este desvirtuador ulterior no ataque directamente la evidencia inicial, sino que traiga consigo otra evidencia independiente para pensar no P. ¿De acuerdo? Entonces derrota a la evidencia para P, no porque me muestra que esa evidencia es una evidencia en la cual no debo confiar, sino porque hay motivos positivos ulteriores para pensar la contradictoria de lo que parecía mostrar esa evidencia. Bueno, de cualquiera de las dos maneras, eh, estamos nosotros, dadas nuestras limitaciones, porque somos criaturas finitas, digamos, no somos omnipotentes y omniscientes, ¿no es cierto? Se nos olvidan las cosas, tenemos una capacidad limitada para procesar información y para guardar información, y se nos pasan las cuestiones, nos olvidamos, nos confundimos, en fin. Y esto pasa para un ser humano, porque somos finitos, pero claro, si tuviéramos criaturas mucho más inteligentes que nosotros, que son finitas, les pasa lo mismo, nomás, les pasa menos si ustedes quieren, les pasa en otros rangos, pero es algo inevitable cuando nos encontramos con, como digo, criaturas pensantes finitas, ¿bien? Como somos nosotros, como lo es un ángel, ¿de acuerdo? O como lo sería un alienígena también, aunque sea súper inteligente, pero bien. O nosotros con la ayuda de muchísimas computadoras en red, ¿de acuerdo? Con todos los procesadores de Google. Pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Es algo que tiene que ver con la finitud de nuestras capacidades de captar información y de procesar información y de interpretar información y etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que
nada impide que tengamos situaciones en donde la evidencia para aceptar racionalmente una proposición vaya variando con el tiempo. Y tengamos una situación donde en un tiempo T1 hay evidencia para aceptar racionalmente que P, y en un tiempo T2 posterior hay evidencia para aceptar racionalmente no P. Y el segundo problema que vamos a ver, este problema inicial puede ser un problema diacrónico, ¿de acuerdo? Donde tenemos primero evidencia para P1 y después en otro tiempo evidencia para P2. ¿Okay? Cosa que si uno lo contempla en una perspectiva realista no tiene ningún problema, digamos. Sí, bueno, teníamos información y después cambió la información que teníamos. Y al principio pensábamos que no, que P podía validar a no P. Bueno, ok. Claro, pero aquí estamos nosotros suponiendo que la verdad está constituida por los estados epistémicos. Entonces, la complicación que trae una concepción antirrealista es que estas variaciones de información a lo largo del tiempo son e inciden en una variación en el mundo. Bueno, si el primer problema es un problema que podríamos decir es diacrónico, en donde la evidencia que hace racionalmente aceptable una proposición va variando en el tiempo. El segundo tipo de problema, en cambio, es un problema que podríamos decir es diacrónico. Es un problema en donde diferentes comunidades de investigadores que estén naturalmente aisladas entre sí, ¿de acuerdo? A lo mejor no están aisladas entre sí, pero tienen un gran desconfianza. No le creas nada, son todos unos mentirosos, unos charlatanes, borrachos, drogadictos, etc. ¿no? Y los otros, la otra comunidad dice lo mismo de la primera, pero bueno, supongamos que son tan desconectadas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces tengo una comunidad investigadora en el planeta Tierra y ¿no? en la luna Titán de Júpiter, no me acuerdo si es Júpiter o no, pero en fin, pero hay una raza de criaturas inteligentes que habitan con otro metabolismo y qué sé yo, que están ahí de esa comunidad investigadora. Entonces sería que esa diferencia que se puede dar en el tiempo también se puede dar simultáneamente. Si tenemos dos comunidades que están accediendo a distintos tipos de evidencia que apuntan en sentidos contrarios o contradictorios entre sí, tal es que una esté racionalmente justificada en pensar que P y otra al mismo tiempo esté racionalmente justificada en pensar que no P. ¿Bien? Pero déjame fijarme en el primer ejemplo, el primer tipo de caso, también para que entendamos por qué esto es una dificultad. Bien, supongamos que tenemos una comunidad de historiadores, ¿ya? Y que están investigando sucesos del pasado. El tipo de evidencia que ellos tienen para saber lo que sucedió en el pasado y lo que hace que ellos estén racionalmente legitimados en aceptar una proposición acerca del pasado es que tengan documentos, tengan evidencia arqueológica, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que tengo unos historiadores que están averiguando acerca de el asesinato de Julio César en el Senado. Como ustedes saben, eso sucedió el año 44 antes de Cristo. De hecho, en un día que era el Idus de marzo, no sé qué día es, pero fue el mes de marzo del año 44 antes de Cristo. ¿No? Entonces, bien, se juntaron los senadores y lo agarraron a cuchillazos y muere maldito, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una comunidad de historiadores y que recaban una serie de antecedentes en donde lo que muestran esos antecedentes es que hubo una confabulación de senadores romanos para matar a César porque temían que se quería convertir en un rey. Y Marco Antonio, que era un amigo cercano de César y de hecho fue uno de sus sucesores en el segundo triunvirato, no tuvo nada que ver en el tema. Y después fue alguien que reivindicó a la figura de César y que persiguió además a los culpables de la conspiración.
¿Qué es lo que, además, lo que se piensa hoy día de manera estándar? ¿De acuerdo? O sea, que Marco Antonio no estaba metido en la conspiración, y después agarró a los conspiradores y los pasó, en fin, por el cuchillo. Eh, Supongamos, sin embargo, que esa... Bueno, y los testimonios que tienen son que los historiadores de la época, qué sé yo. Supongamos, sin embargo, que pasa el tiempo, 10 años, y se descubre en una catacumba en Roma unos papeles que estaban escondidos, metidos en un hoyo dentro de una de las paredes de una catacumba, o sea, en un lugar muy oculto, de manera que no se quería que nadie lo cogiera, ¿no? Lo encontrará. Y que contenía antiguos pergaminos con correspondencia privada de Marco Antonio con Bruto y otros conspiradores. Y lo habían dejado ahí escondidos de manera que se perdiera completamente. Y en esas cartas aparece que Marco Antonio había sido el principal instigador de la conspiración contra Julio César y que los condujo. Lo que pasó es que después los traicionó, ¿verdad? Y se hizo, ¿quién? ¿Cómo mataron a Julio César? ¡Malditos asesinos! Y entonces los conspiradores quedaron como, pero si tú nos dijiste que... Y salieron arrancando y después entonces los persiguió. ¡Malditos traidores! ¡Vamos a pagar por el asesinato de Julio César! Y en realidad todo lo había hecho Marco Antonio para hacerse con el poder, ¿de acuerdo? Entonces supongo que... Bueno, en fin, imagínense la hipótesis que ustedes quieran. Pero el tema es que esto puede pasar, digamos, que aparece un documento y entonces se piensa que, en fin, de hecho hay un montón de ejemplos históricos donde, o sea, no tan dramáticos como este, pero en donde se descubre evidencia nueva y qué sé yo, ¿no? Se descubrió que los hunos, por ejemplo, eran un pueblo que venían habían estado hace, no sé, unos siglos antes en China y escaparon desde allá y llegaron hasta Occidente. Los mismos hunos lo llamaban los chinos los Xiongnu, no me acuerdo cómo se llamaban, pero se sabe que son el mismo pueblo, digamos, ¿no? Al principio una hipótesis, a lo mejor son el mismo pueblo, pero después apareció evidencia confirmatoria. No, es el mismo pueblo, son los mismos gallos que venían de ahí y que dejaron la escoba en Occidente. Bueno, entonces, vean la situación que pasa, ¿no? Si suponemos que esta gente recibió esta evidencia nueva, que no existía en un primer momento, de que Marco Antonio instigó la conspiración contra Julio César, ¿de acuerdo? Ellos están ahora racionalmente legitimados en creer que Marco Antonio instigó la conspiración contra Julio César, ¿de acuerdo? O sea, en el tiempo T1, ellos están legitimados racionalmente para pensar que Marco Antonio no instigó la conspiración contra Julio César. Y en el tiempo T2, que sé yo, 5 años después, dado la evidencia ulterior que van recibiendo, ellos están racionalmente legitimados para pensar que Marco Antonio instigó la conspiración contra Julio César. Ahora, y con esto vamos a quedar aquí en este punto y estamos en la hora. ¿Cómo la verdad consiste en aceptabilidad racional, en poseer evidencia que hace que uno esté racionalmente legitimado a aceptar una proposición? Lo que esto implica no es que simplemente tenemos un grupo de investigadores que cambió de opinión, no, es que cambió el mundo, ¿de acuerdo? Y retrospectivamente, además. O sea, la idea sería el cambio de información que tiene esta comunidad de investigadores, que sé yo, entre el 2050 y el 2060, por decir, determina que al principio Marco Antonio no participa en la conspiración. Está ahí, ¿de acuerdo? Ah, el mismo Marco Antonio, en los mismos instantes de tiempo, ahora está conspirando para matar a César. ¿Y eso por qué? Por las creencias y la evidencia que tienen unos tipos 2000 años después. Bien, señores, vamos a quedar en este punto y seguiremos entonces el próximo jueves